Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa tarde que hemos apartado para el mensaje de la palabra y la oración. Sean bienvenidos todos los que ya se conectaron. Dios bendiga a todos estos hermanos que se están conectando y se van a conectar en esta preciosa tarde. Queridos hermanos, hoy queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a reflexionar y a meditar la palabra de Dios, y luego tendremos oración. Miramos como cristianos, como iglesia cristiana, hay mucha necesidad en el mundo entero, no tan solo en nosotros o en las personas, en el mundo entero. Estamos viendo los últimos tiempos, como está escrito en la Biblia. Estamos mirando en los noticieros, ¿verdad? Las fuerzas de la naturaleza, el agua, el viento y el fuego están atacando nuestra tierra, pero no es otra cosa, queridos hermanos, que el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos mirando inundaciones en muchos lugares del mundo, en muchos países, ¿verdad? Huracanes que están afectando a muchas ciudades, a muchos pueblos. Se están desbordando los ríos, está habiendo inundaciones que están entrando hasta las ciudades. Hoy en la tarde estaba mirando el noticiero donde en España, ¿verdad?, una inundación muy grande en una avenida de una ciudad grande en España. Se llevó muchísimos, cientos de carros, ¿verdad?, los arrastró el agua, y pues desgraciadamente estamos mirando que aún, como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad?, que la naturaleza gime, está gimiendo la tierra también para ser liberada de la corrupción que por culpa del pecado del hombre ha afectado aún hasta la creación de nuestro Dios. Y por otro lado, el otro extremo, estamos mirando también muchos incendios en diferentes partes del mundo, en especial ahí en California y en varias partes de Estados Unidos, ¿verdad? Hace unos días nuestros hermanos Jauregui pidieron oración porque había un incendio cerca de donde ellos viven, ahí en Lake Tahoe, ¿verdad? Afortunadamente lo sacaron a tiempo, salieron a tiempo, ¿verdad? Y ahorita pues sabemos que no han podido apagar ese incendio. Entonces, queridos hermanos, hay mucha necesidad de oración. Hay muchos enfermos contaminados del COVID-19, del SARS-CoV, ¿verdad?, que científicamente o médicamente es lo correcto, el SARS-CoV-2. Entonces, vamos a compartir en esta tarde la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae a nosotros fe, nos trae esperanza, nos trae consuelo, ¿verdad? Nos trae una esperanza para aquellos que estén enfermos, trae esperanza para aquellos que no tengan la salvación, trae esperanza a aquellos que están pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, ¿verdad? Sabemos nosotros que nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios maravilloso, y que estamos en sus manos, ¿verdad? La voluntad de Dios se hará aquí en la tierra, pasarán todas las cosas que tienen que pasar, pero a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Dios, ¿verdad?, Dios manda que estemos velando y orando. Dios manda que estemos atentos a todas las cosas que sucederán, porque Cristo dijo que miráramos los tiempos y miráramos las señales. Quiero invitarte a que hagamos una oración delante de nuestro Dios, y para que más hermanos también Dios los recuerde en este momento, para que puedan conectarse a la transmisión. Ayúdame a orar, querido hermano y amigo, para que este mensaje llegue al corazón, y sobre todo, no tan solo del pueblo, de la iglesia, sino de aquellos que no le conocen. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Dios eterno, en esta preciosa tarde, Señor, porque nos has permitido una vez más venir a adorar tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor, porque hemos reconocido que tú eres el único Dios todopoderoso, y que solamente tú, Señor, nos puedes ayudar, solamente tú nos puedes guardar de todas las cosas, Padre. En especial queremos poner en tus manos, Padre, a los más necesitados, a los que están pasando por enfermedad, por algún problema, Señor, que en esta tarde, Señor, sus corazones sean consolados por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Padre, el que ministre sus corazones, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, les recuerde que son
son cosas que sucederán, pero que también nos recuerde que nosotros como cristianos tenemos que acercarnos más a la palabra, tenemos que estudiar más la palabra, tenemos que acercarnos más a nuestro Dios. Y aquellos que tenemos que pedir perdón de algo, tenemos que hacerlo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo los últimos tiempos que habla la Biblia. Padre, bendice a todos aquellos que se conecten, tanto cristianos como nuestros amigos, Señor, que muchas veces ven las transmisiones, Señor, que ellos puedan encontrar en ti primeramente la salvación de su alma, y si alguno está enfermo también de nuestros amigos, Señor, que en esta tarde puedan encontrar la sanidad divina, Señor. Padre, esta palabra tuya es bendita por los siglos, Señor. Padre, que esta predicación sea de bendición para ellos, porque tu palabra tiene poder, Señor. Te entregamos estos momentos para meditar la palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, en esta tarde quiero que ahí en sus casas, si tienen la Biblia, pues la usen también para que comprueben que y lo que predicamos aquí, más nuestros amigos, ¿verdad?, comprueben que usamos la palabra de Dios. Como dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día y está a la diestra del Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Hoy en esta tarde quiero compartirles el primer versículo del tema de esta tarde, que es Jeremías 33, versículo 6. Jeremías 33, versículo 6, vamos a hablar un tema de la sanidad, ¿verdad? La sanidad de Dios, vamos a ponerle así el mensaje, la sanidad de Dios o la sanidad divina, ¿verdad? Vamos a compartir este versículo de introducción de las grandes promesas, querido hermano y amigo, que Dios tiene para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que creen en Él y creemos en Él. En esta tarde vamos a leer Jeremías 33, 6, y diciendo así, dice la palabra de nuestro Dios, es una promesa hermosa y poderosa, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermosa la palabra de Dios, poderosa es la palabra de Dios. Dios dice en su palabra, nuestro Dios dice que traerá sanidad y medicina. Primeramente, Dios quiere sanar a las personas. Dios quiere traer sanidad y una medicina especial. Primeramente, sanidad al cuerpo, para que las personas que crean en Él tengan la oportunidad de que Dios se manifieste en sus vidas. Porque nosotros que leemos la Biblia sabemos que Dios es nuestro sanador y que por las llagas de Jesucristo, por la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, ahora en Cristo nosotros podemos ser sanos cuando estamos enfermos. Así es de que, querido hermano, si estás pasando por enfermedad, en esta tarde Dios te habla. Dios nos habla a nuestro corazón y nos promete que nos traerá sanidad y medicina. La medicina es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para sanar nuestro cuerpo, para sanar nuestro espíritu, para sanar todo nuestro ser. Entonces la promesa de Dios es sanar nuestro cuerpo. La promesa de Dios es sanarnos con la medicina que es la palabra de Dios. Acuérdate que por la palabra de Dios Jesucristo echaba fuera a los demonios, por la palabra sanaba a los enfermos, por la palabra se hizo los cielos y la tierra, por la palabra que es Cristo, el verbo de Dios que se hizo carne, hizo el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, todas las cosas. Entonces Dios quiere traer medicina a tu vida. Dios quiere traer esa medicina por medio de esta palabra. Tan solamente cree en el Señor, cree en el Señor Jesucristo, Yeshua de Israel, Jesús de Nazaret, y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y puedes ser sano, porque su palabra, Cristo mismo, es la medicina a tu ser. Entonces Dios dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. O sea, la promesa de Dios es de traer la sanidad, traer la medicina para curarnos. Entonces Dios es nuestro sanador, y por lo que hizo Jesucristo en la cruz nosotros podemos ser curados, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la promesa de Dios. Pero también añade en este versículo poderoso, les revelaré abundancia de paz
y de verdad. Entonces, cuando nosotros somos sanos, cuando nosotros recibimos esa medicina que es la palabra, también viene a nuestro corazón, viene a nuestro espíritu la paz de Dios. Y de verdad, porque dice ahí, agrega de verdad. Entonces, la paz que necesitan todos los hombres es la paz que solamente Dios da. Entonces, quizás en este momento puedas estar pasando por un momento difícil, ya sea de economía, ya sea de problemas matrimoniales, ya sea de enfermedad, como lo que está pasando ahorita con el COVID-19. Mucha gente, querido hermano, está siendo infectada, aún aquí en nuestro pueblo. Hay mucha gente que ha muerto ya y muchos que están infectados. Pero quiero decirte que en medio de toda esta aflicción, que en medio de toda esta tribulación, Dios siempre en la historia ha prometido estar con su pueblo. Dios ha prometido estar con aquellos que le reconocen como el único Dios, y a pesar de que pasemos por guerras, pasemos por fuego, pasemos por ríos, inundaciones, dice que Dios estará con nosotros. Y aún si enfermaremos, dice Dios, yo soy tu sanador. Dice, yo soy Jehová tu sanador, le dijo a Moisés cuando sacó a su pueblo de Egipto y andaban por el desierto caminando y se hallaron ahí, ¿verdad?, enfermos, y se hallaron que estaban sedientos, ¿verdad? No había agua para tomar en aquel desierto, pero el Señor le mostró a Moisés, ¿verdad?, un árbol, y dijo, corta una rama, una vara, y arrójala sobre esa agua para que sean sanadas, sanitizadas. Entonces ahí es donde se da a conocer nuestro Dios en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová tu sanador. Pero antes dijo estas palabras: si tú estuvieras atento a mi voz, a mi palabra, si fueres atento y obedecieres mi palabra, yo seré Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Entonces ahí promete Dios, ¿verdad?, que iba a hacer todas estas cosas. Ahora, cuando viene Cristo en la era de nosotros, en el tiempo de nosotros, cuando Cristo vino, Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió la palabra, para que nosotros los gentiles que no conocíamos la ley, ni estábamos bajo la ley, pudiéramos recibir estas bendiciones. Entonces, ahora por su gracia somos salvos, por su gracia podemos ser también sanados, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 7 también. A los que tengan Biblia, vamos a ver ahí en Mateo 7:7. Aquí hay promesas, grandísimas promesas, porque Cristo cumplió toda la ley para que nosotros fuéramos bendecidos en todas las esferas, tanto espirituales como físicas, ¿verdad? Aunque también quiero decirte que Dios se agrada cuando el hombre y la mujer andan obedeciendo la palabra, andamos obedeciendo sus preceptos, sus mandamientos. Entonces, cuando hay una comunión íntima y verdadera con nuestro Dios, Dios se agrada también de ese compañerismo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 7, versículo 7, dice y nos insta y nos invita a que nosotros pidamos con fe. Dice, pedid y se os dará. Qué hermoso. Dice Cristo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aquí está prometiendo que todo aquel que pide, recibe. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios con fe, creyendo en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, creyendo que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados, pero también nuestras dolencias, creyendo lo que dice la palabra de Dios, que por su llaga fuimos nosotros curados, dice el Señor, pedid, porque al que pide, recibe. Entonces, el que pide con fe, confiando en las promesas de Dios, porque esta es la voluntad de Dios,
La Biblia dice que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la voluntad de Dios? Aquí en la palabra de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos también. Muchas veces no lo conseguimos porque no tenemos fe. Muchas veces no lo conseguimos porque andamos en pecado. Y muchas veces no recibimos porque no pedimos. Entonces el Señor nos insta a que nosotros pidamos con fe. Porque dice Él mismo que al que pide, ¿qué dice? Recibe, ¿verdad? El que pide, recibe. Y también nos dice que nosotros debemos de buscarle. Y el que busca, halla. O sea, ya sea que le busquemos a Dios o que busquemos esa sanidad, también podría referirse aquí o interpretar este versículo, ¿verdad? El que busca, halla. Entonces tú buscas el rostro de Dios en oración. Si tú buscas que Dios, ¿verdad?, te sane, vas a encontrar a Dios, vas a encontrar la sanidad en Dios. ¿Por qué? Porque es una promesa de nuestro Dios. Entonces estamos mirando estos principios de la palabra de Dios. Son principios que a nosotros los cristianos nos debe de alegrar el corazón, porque son principios que nos muestran, ¿verdad?, que Dios tiene grandísimas promesas en su palabra. Entonces, el que busca halla también, dice, y al que llama se le abrirá. Entonces, si tú tocas a la puerta, dice el Señor, a la puerta de su corazón, ¿verdad? Si tú buscas a Dios, ¿verdad?, se te abrirá esa puerta. Quizás ahorita estás pasando por problemas, has tocado puertas, has tocado, ¿verdad?, lugares, quizás buscando un trabajo, quizás tienes algunos problemas y has tocado el corazón de Dios, has buscado a Dios, pero dice el Señor, ¿verdad?, que si lo haces con fe, por eso dice que la palabra del Señor, que se le abrirá, que al que llama se le abrirá. Entonces vamos a llamar a Dios, orándole, vamos a llamar a Dios, ¿verdad?, humillándonos ante su presencia. Vamos a llamar a Dios tocando su corazón, ¿verdad?, la puerta de su corazón, pidiéndole misericordia, pidiéndole de su gracia, pidiéndole sanidad, pidiéndole ayuda, porque necesitamos de Dios. Vamos a ver que en la Biblia todos estos principios que hemos mirado ahorita en este principio de la predicación, ¿verdad?, están basados en la palabra de Dios. Entonces Dios ha prometido, ¿verdad?, sanarnos, traernos esa medicina y curarnos y darnos esa abundancia de paz. Entonces Cristo nos ha hablado en estos 2 versículos de Mateo, ¿verdad?, que todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces ahí está puesta la mesa para que nosotros confiemos en nuestro Dios, en sus promesas, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, vamos a ver estos principios, que lo que hizo Jesús cuando vino aquí a esta tierra, ¿verdad?, que hizo sanidades porque Él es nuestro sanador, ¿verdad? Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Vamos a ver que aquí, así como decía la palabra, lo que iba a venir a hacer Cristo, iba a curar, iba a sanar, no tan solo se refería a lo espiritual, sino también al cuerpo que iba a ser nuestro sanador también, ¿verdad? Entonces vamos a leer aquí Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Esto es muy importante entender. Dice, cuando volvió Jesús. ¿A qué se refiere cuando volvió Jesús, verdad? Si nosotros miramos ¿cómo se puede decir?, la parte que empieza en el capítulo 8, podemos mirar, ¿verdad?, todas las cosas que hizo Jesús. Entonces, hablamos de un contexto donde Cristo manifestó su poder y su gloria. Entonces, por eso dice aquí que cuando volvió Jesús, ¿verdad?, se refiere cuando volvió de hacer ciertas cosas. Acuérdense que en el contexto habla donde liberó a un endemoniado, le sacó todos los demonios que tenía este hombre, lo sanó, le restauró la salud porque estaba loco. Entonces vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para dar vida a los muertos, ¿verdad? Es muy importante que nuestros amigos
sepan todas estas cosas, porque los cristianos ya conocemos, ¿verdad?, que Jesús tiene el poder. Él lo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces todo poder se le fue dado a Cristo cuando vino aquí a la tierra como hombre, para sanar, para restaurar, para salvar, para perdonar pecados. Entonces esto es muy importante, ¿verdad?, que nuestros amigos, si están viendo este video o lo miran en el YouTube, ahí en las páginas que tenemos, es muy importante que sepan que solamente Jesucristo salva, que solamente Jesucristo puede sanar. Entonces miramos el contexto ahí. Por eso dice que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, porque sabían lo que Jesús hacía, que sanaba y hacía liberaciones también. Dice en el 41, entonces vino, cuando él regresó, dice que vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Mira, un principal de la sinagoga llamado Jairo vino a Jesús. ¿Por qué? Porque este principal de la sinagoga era un lugar de oración, era un lugar así como estamos aquí nosotros, pero allá en Israel se les llamaba o se les llama todavía sinagogas, donde se reúnen los judíos a leer las escrituras. Entonces este principal llamado Jairo, ¿verdad?, tenía un problema muy grande, tenía en su corazón una tristeza porque tenía una hija enferma, y es lo que vamos a ver. Por eso dice que se postró a sus pies, ¿verdad?, y que le rogaba a Jesús que entrase a su casa. Ahí lo dice en el 42, dice, porque tenía una hija única como de 12 años, fíjate, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces vemos aquí a un hombre con una necesidad muy grande. Vemos a un hombre con una necesidad de una hija que se estaba muriendo, que se estaba ahí en su casa bien enferma, pero escuchó hablar que Jesús llegaba a ese lugar donde él vivía, donde tenía la sinagoga, y fue y se postró a los pies de Jesús, rogándole que lo visitara, que entrara a su casa. Pero dice que mientras iba caminando Jesús, dice que la multitud le oprimía. Pero en el versículo 43 hace un alto de donde Jesús iba a la casa de Jairo. Hace un alto ahí la escritura, porque sucede una cosa tremenda ahí, que una mujer también que estaba enferma, cuando escuchó hablar de Jesús, también se acercó a la multitud para ver, ¿verdad?, a Jesús y para pedir que fuera sanada. Vamos a leerlo, ¿verdad? Queda como en el aire, ¿verdad?, porque Jesús ya se dirigía a la casa de Jairo, pero esta mujer, ¿verdad?, interfirió en el tiempo, porque también Cristo, ¿verdad?, tenía que sanar a esta mujer. Dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, fíjense bien, desde hacía ¿cuántos años? Desde hacía 12 años, y que había tremendo, fíjate lo que dice, 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Qué tremendo, querido hermano y amigo. Una mujer con flujo de sangre, 12 años enferma, con un flujo de sangre, había gastado todo lo que tenía con los doctores de aquel tiempo, pero ningún doctor la había podido curar. Imagínate, querido hermano, el tiempo tan tremendo, el tiempo de tribulación que vivió esta mujer, diario, ahí, pues no sé, si sangraba diario, porque dice que de un flujo de sangre, pero tenía 12 años que padecía, ¿verdad?, esta mujer, que padecía esa enfermedad, ¿verdad?, por lo cual sabemos que esa mujer, yo me la imagino que estaba muy delgada, que estaba muy débil, que estaba a punto de morir. Pero cuando escucha que Jesucristo, nuestro Señor, llegaba a esa aldea, a ese lugar, ella tuvo fe en su corazón y se acercó al Señor. Por eso dice en el 44, ¿verdad?, se le acercó por detrás. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre.
Mira, la fe, lo que puede hacer la fe. Esta mujer pensó, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Fíjate, querido hermano, esta es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos en Él, que confiemos en Él, así como lo hizo esta mujer, que tan solo si tocara el borde de su manto, ella sería sana. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque tenía una grande necesidad. Y quiero decirte que puede haber muchas personas, querido hermano, que pueden necesitar de la palabra, que pueden necesitar de conocer a Cristo, y que es menester que nosotros sigamos predicando esta palabra, sigamos predicando esta esperanza de gloria, porque Cristo no tan solo salva el alma, Cristo también puede sanar, porque también Cristo, dice la palabra, es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Esta mujer se acercó por detrás de Jesús, tocó el borde de su manto y dice la palabra que al instante se detuvo el flujo de sangre. En el 45 dice Jesús, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado?, preguntó, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ¿alguien me ha tocado? Esto es muy importante. Dice Jesús, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Qué tremendo! Yo sé que alguien me ha tocado. Yo pienso que Jesús sabía quién la había tocado, pero Jesús esperaba una respuesta de aquella mujer en agradecimiento. Por eso cuando nosotros somos sanados, tenemos que testificar lo que ha hecho Cristo. Tenemos que abrir nuestros labios y decirle gracias. Testificarle a la gente, Cristo me salvó, pero también Cristo me sanó. Si alguna vez hemos sido sanados. Yo pienso que muchos de nosotros, hermanos, hemos sido sanados, no tan solo salvados espiritualmente. Hemos sido sanados de enfermedades y por eso nosotros compartimos este mensaje. Compartimos al mundo, a las personas, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo puede haber sanidad conforme a su voluntad, a su misericordia y a su grande amor. Entonces, cuando Cristo pregunta, ¿quién me ha tocado?, le dijeron los apóstoles, Maestro, ¿cómo puedes decir quién me ha tocado si toda la gente, de verdad, nos está estrujando? Toda la gente está amontonada aquí con nosotros y nos está aquí estrujando. ¿Cómo dices quién me ha tocado? Pues todos te están tocando. Pero Jesús, quiero decirte una cosa, Jesús se refería a una sola persona que se había acercado a Él con fe. Porque no todas las personas que se acercan a Jesús tienen fe. No todas las personas que se dicen cristianas son cristianas. No todas las personas que leen la Biblia creen lo que dice la Biblia. Por tanto, necesitamos creer como esta mujer, ¿verdad? Jesús sintió un poder grande que salió de Él, un poder sanador. Entonces, aquí nos muestra que Cristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad. ¿Qué es lo que pide Cristo? Dice que al que pide, se le dará. Al que toca, se le abrirá. Al que busca, halla. Entonces, esta mujer buscó, esta mujer tocó el corazón de Jesús, esta mujer tocó la puerta del Señor, su corazón, y recibió una bendición. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Querido hermano y amigo, esta mujer tuvo que hablar, testificar por qué causa le había tocado, porque estaba enferma, porque se estaba muriendo. Por eso tocó al Maestro, por eso tocó a nuestro Señor. Y quiero decirte que también testificó al pueblo la causa por qué le había tocado, porque una mujer que padecía flujo de sangre era inmunda
y no podía tocar, ¿verdad?, a ninguna persona, mucho menos a una persona que predicaba la palabra, a un sacerdote, mucho menos, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Pero Cristo, sabemos que cuando vino, Él se dejó tocar de los enfermos, Él se dejó tocar de los leprosos, Él se dejó tocar de todas las personas que los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? No los dejaban que se acercaban a ellos. Por eso la mujer tuvo que declarar ahí postrada delante del pueblo, delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Testificó que al instante había sido sanada. Querido hermano, ¿cuántos de ustedes no han testificado? ¿Cuántos de muchos cristianos que han sido sanados no han testificado todavía delante del pueblo que Dios los ha sanado, que Dios los ha salvado? Necesitamos testificar, necesitamos tener testimonios poderosos donde la gente vea, ¿verdad?, que hay un Dios que sana, no tan solo un Dios que salva, sino que también sana, así como lo hizo esta mujer. En el 48 dijo el Señor, y Él le dijo, Cristo le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué hermoso, tu fe te ha salvado, ve en paz. Por esa fe fue sanada, por esa fe en creer en Jesús fue salvada también. Aunque aquí específicamente habla de la salvación de su enfermedad, de que fue liberada de ese azote que había tenido por 12 años, ese flujo de sangre que estaba como un azote en su vida a diario quizás, ¿verdad?, y que la tenía toda débil. Al instante el Señor la sanó y el Señor la declaró sana, la declaró, ¿verdad?, y le dijo que fuera en paz porque su fe la había salvado. Pero dice que cuando habló estas palabras, en el versículo 49, dice que estaba hablando aún, ¿verdad? Estaba hablando aún con esta mujer en delante de todo el pueblo, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, ¿qué le dijo? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué tremendo, hermano y amigo. Qué tremenda noticia recibió Jairo como padre, que su hija que estaba agonizando había muerto en ese momento. Y la gente que no conoce la misericordia de Dios, la gente que no conoce a Cristo, le dijo, no molestes más al maestro. Pero quiero decirte una cosa, que en el versículo 50, cuando Jesús oyó esta mala noticia, Jesús le respondió y le dijo algo muy importante: no temas, cree solamente y será salva. Querido hermano y amigo, cree solamente y será sano. Cree solamente y será salvo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo, porque Jesucristo murió en una cruz para el perdón de tus pecados, pero también dice la Biblia que llevó en su cuerpo, ¿verdad?, nuestras enfermedades, y que por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Isaías lo profetizó 740 años antes de que naciera nuestro Señor. En Isaías 53, ahí declara que Él llevó nuestros pecados, que Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo y que por su llaga seríamos curados. Todo aquel que creyera en el Mesías, en el Hijo de Dios que vendría a este mundo. Entonces le dijo algo muy hermoso: no temas, cree solamente y será salva. Aunque yo pienso que Jairo a lo mejor no lo creyó, no lo entendió, pero Cristo lo animó para ir a su casa. Entrando en la casa, en el 51, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Fíjate el poder de Cristo. Para él estaba como dormida. Y para él era nada más hablar y despertarla. Porque cuando Cristo habla, que es el creador de todas las cosas, se hacen las cosas, ¿verdad? Y por eso les dijo a todos, no lloren. La niña está dormida, la niña duerme.
Pero ¿qué hay en las personas que no tienen fe? ¿Qué es lo que hacen las personas cuando escuchan, ¿verdad?, la palabra de Jesús? Dice en el 53, ¿qué hicieron? Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús cuando le escucharon hablar, la niña duerme, la niña no está muerta. ¿Sabes por qué lo dijo Jesús? Porque Él es la vida. Y Él es la resurrección y la vida, no tan solo. Por eso dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero dice que se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, fíjate lo que hizo, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Y qué pasó cuando Cristo habló? Entonces, qué tremendo, fíjate, entonces su espíritu volvió. E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. ¡Qué tremendo! Cuando Cristo habló sobre aquella muerta, el espíritu que había salido de aquella niña, al instante volvió al cuerpo y vivió. Porque dice la palabra que el hombre sin el espíritu está muerto. Cuando una persona muere, el espíritu que Dios dio sale del cuerpo, sale el alma, lo que no es carne. Y aquel cuerpo es un cuerpo inerte, es un cuerpo sin vida. Pero por el poder de Jesucristo ordenó que el espíritu que daba vida a aquella niña volviera a aquella niña, y el espíritu, al escuchar la voz de su creador, porque Cristo creó los espíritus, Cristo creó a los ángeles, Cristo como creador, ¿verdad? La palabra, el verbo del Padre, ¿verdad? Él es el creador, Él es el agente creador, así lo entendemos teológicamente, ¿verdad? Por orden del Padre, en conexión con el Padre, en unidad con el Padre, Cristo, la palabra, creó todas las cosas. Él creó a los espíritus, Él creó a los ángeles, Él creó a aquellos seres espirituales, ¿verdad?, que traicionaron a Dios y que ahora son los demonios. Por eso cuando vino Cristo, los demonios que estaban en las personas lo conocieron. Conocieron a Jesús porque Él fue su creador. Pero ellos estaban en tinieblas porque habían traicionado a su creador. Habían traicionado a aquel que los había creado en la gloria, pero ellos habían sido, ¿verdad? Ellos habían sido expulsados de la gloria, ¿verdad?, por el poder de los ángeles del Señor, ¿verdad? Y sabemos que le conocían. Por eso todo espíritu, ¿verdad?, todo espíritu que está y que tiene vida, Dios o Jesucristo, nuestro Señor, los creó. Entonces, cuando Cristo habló, el espíritu de aquella niña volvió a ella, y dice que inmediatamente se levantó y Cristo mandó que se le diese de comer. En el último versículo dice, y sus padres estaban, ¿qué dice? Atónitos, sorprendidos. ¿Quién no puede estar sorprendido del poder de Cristo? ¿Quién no podía estar sorprendido de ver, ¿verdad?, que aquí en la tierra había bajado el Dios encarnado, que estaba Dios entre los hombres? Por eso dice que llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es Jesús, nuestro Señor. Ese es Jesús, nuestro Salvador, el que da vida y aliento a todas las cosas, el que ordena a los espíritus y vuelven, el que ordena a los muertos y resucitan. Ese es Jesús, querido hermano y amigo, el que tiene poder sobre la muerte, el que tiene poder sobre la naturaleza, el que tiene poder sobre los demonios, el que tiene poder sobre toda su creación. Y cuando Cristo habla, toda la creación debe de obedecer. Estas son las promesas de nuestro Dios. Estas son las promesas que hemos visto en esta tarde en la meditación de la palabra. He aquí, dice el Señor, que yo les traeré sanidad y medicina. He aquí, dice el Señor, que les traeré abundancia de paz en sus corazones y paz de verdad. Es Cristo el que da la paz. Es Cristo el que sana. Es Cristo el que salva. Querido hermano y amigo, tú que estás escuchando y mirando este video, recibe en tu corazón al Hijo de Dios para que puedas recibir la bendición más grande, que es la salvación de tu alma.
Si alguien mira este video en las redes sociales, le invito a que haga la decisión más importante de su vida, de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él tiene poder de sanar. Y si estás enfermo, postrado ahí en tu cama, tan solo cree, como le dijo a esta mujer, tan solo cree solamente, tan solo cree, porque tu fe ha sido salvada, le dijo a esta mujer. Por tu fe has sido salvada. Dios quiere que tengas fe en tu corazón. Querido hermano, Dios quiere que tengamos fe en nuestro corazón, de que podemos ser sanados, de que podemos ser restaurados, de que podemos recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones de Abraham, que solamente pueden ser por Jesucristo para todos aquellos que le amamos, para todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón. Yo te invito primeramente a ti, querido amigo, si alguien está mirando la transmisión de este video, yo te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Y te invito a que hagas una oración para que lo invites a morar a tu corazón, pero que creas de corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador de este mundo y que Él puede sanarte. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Repite esta oración diciendo así: Padre Santo, te doy gracias en este momento, porque he escuchado tu palabra, donde he entendido que Jesucristo, tu Hijo amado, es el único Salvador de mi alma. En este momento creo que Él es mi Salvador. Lo recibo como mi Señor y Salvador. Creo que Él murió por mí en una cruz. Creo que derramó su preciosa sangre. Creo que fue sepultado, pero creo que se levantó al tercer día de entre los muertos. Y por consecuencia, yo creo también que tendré acceso a la resurrección. En este momento lo declaro, lo recibo como mi Salvador y mi Señor. Lo declaro por fe en mi corazón y creo que Él murió por mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Hazte cargo de mi vida. Te pido también que sanes mi cuerpo. Te pido también que en este momento yo pueda recibir esa bendición de sanidad, porque tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades y que por tus llagas yo he sido sanado. Señor Jesús, recibo por fe en mi corazón y recibo por fe en mi cuerpo la sanidad y la salvación de mi alma. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a orar también, queridos hermanos. Hay unas necesidades de prioridad también, de intercesión, de oración. Voy a pedir a los hermanos que están aquí que nos pongamos de pie para orar por estas peticiones de hoy, ¿verdad? Vamos a orar por todos los pastores y sus familias, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos poner en tus manos en este momento, Señor, a todos los pastores, Padre, y a todos sus familiares, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Señor, y a toda su casa, Padre, pidiéndote, Señor, que si hay algún enfermo de COVID o de cualquier enfermedad, Padre, tu gloria y tu poder se manifiesten, porque Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Él es tu sanador, querido hermano pastor. Él es tu sanador, querido hermano cristiano. Recibe salud por la palabra de mi Dios. Recíbela por fe, porque son promesas de la palabra. Recíbela y créelo en tu corazón en estos momentos. Bendice, Padre, bendice, honra la fe, Señor, de tus pastores, honra la fe de sus familias, Señor, y sana, Señor, mi Dios. Oramos también, Padre, por los enfermos jóvenes y por los niños, Señor, que han sido infectados, Padre, de este virus, Padre. Señor, los que se han alejado también, Padre, pero primero queremos orar por los jóvenes y por los niños. Padre, ponemos en tus manos a los jóvenes y a los niños que han sido infectados, Señor, de este virus, Padre, que está matando a mucha gente, Señor. Te pedimos tu misericordia, Padre, que en estos momentos sanes, Señor, a aquel que está enfermo, que sanes a los niños y a los jóvenes, Padre, que en estos momentos el poder, Señor, descienda de lo alto, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, sople, Padre, sanidad divina sobre esos jóvenes, sobre esos niños, Padre. Levántalos, Señor, sácalos si están en el hospital,
celestial. Sácalos con vida, sácalos con salud, Padre. Por las llagas de Cristo ellos son sanados también, Padre. Lo declaramos por tu palabra, Señor. Oramos también, Padre, por aquellos que se han alejado de ti, Padre. Que puedan volver a tu rebaño, Señor. Que puedan reconocer que han pecado, que puedan reconocer que se han equivocado, Señor, porque alejados de ti nada somos, Señor. Alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Toca sus corazones, Señor. Haz que vuelvan en sí como lo hizo el hijo pródigo, Señor, que regresó, Señor, humillado a su padre, Señor, que puedan regresar humillados ante ti, el único Dios todopoderoso, Padre. Oramos también, Señor, por nuestra nación y sus gobernantes, Padre. En estos momentos oramos por México, Padre, por nuestro presidente y por todo su gabinete, Padre. Primero te pedimos, Señor, que guardes a nuestra nación de esta pandemia, Padre. Que puedan parar, Señor, esas muertes, Padre. Y que, Señor, Padre, nuestra nación sea, Señor, librada, Señor, de ese azote, Padre Santo. Oramos por todo el mundo, Padre, porque tú dices que oremos por los justos e injustos, Padre, porque tú eres bueno con todos, Padre. Oramos por todo el mundo para que sea librado de esta pandemia, Padre Santo, Señor. Oramos también por nuestros gobernantes de nuestra nación, Padre. Que les des sabiduría, Señor, que les des temor en su corazón, Señor, y que les des fe para que puedan creer en ti, Padre. Oramos para que puedan, Señor, implantar la justicia en nuestro país, porque hay mucha injusticia, Padre, en esta nación, Señor. Oramos también por la salvación de la familia, de las familias y los jóvenes, Padre. Te pedimos que salves esas familias que están sin salvación, Señor, por esos jóvenes que están, Padre, pasando por una época tan difícil, Padre, donde aún en las escuelas, Señor, les están robando la fe en Dios, Padre, porque les están enseñando que no existes tú, Señor. Les están enseñando que la creación que conocemos, Señor, se hizo de la nada, Señor. Padre, sácalos de ese error, Señor. Implanta en sus mentes la palabra, Señor. Implanta en su corazón la fe, Padre, para que puedan confiar en ti como único Dios y que hay una salvación muy grande, Señor, también para ellos, Padre. Bendice esas familias con salvación. Bendice esos jóvenes, Padre. Sácalos de las drogas, Padre, de la prostitución, Señor, y de todos los peligros, Padre, que los están llevando a la perdición, Padre. Te pedimos también, Señor, por los que han despedido a un ser, Padre querido, Señor. Han pasado una prueba, Señor, de dolor, Padre. Te pedimos que pongas la paz en sus corazones, Padre. Te pedimos que pongas el bálsamo, Señor, que pongas la medicina, Señor, que pongas, Padre, esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Que en estos momentos tu Santo Espíritu, Padre, les implante esa paz que proviene de ti, Señor, y que puedan estar tranquilos, Padre. Que se preocupen por ellos, Padre, si no han sido salvos. Que se preocupen por la salvación de sus almas, Señor, porque, Señor, lo que viene después, Señor, será más terrible, Señor. En tus manos los ponemos, Padre. Señor, oramos por mi familia entera también, la familia de mi esposa, Padre, pidiéndote que nos guardes, Padre. Nos encomendamos a ti, Padre Santo, por la familia Rico de mi esposa y por la familia Jiménez Rico también, Padre. Señor, ponemos en tus manos estas familias, Padre, porque sabemos, Señor, que a ellos han pasado también un dolor han despedido a su mamá, Señor. Te pedimos, Señor, que conforte sus corazones, Padre, y que, Señor, las cosas que acontecen, Señor, sirvan también para que ellos se acerquen más a ti, Padre. Para que aquellos que están alejados, Señor, se acerquen a ti, crean en ti, Padre. Los pongo en tus manos, Señor. Bendice a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, Padre. Bendice, Señor, a mis sobrinas, Padre, a Yemi, Señor, a Blanca, Señor, a toda su casa, mi hermana Ofelia, Padre, a mi hermana Carmela que está en Los Ángeles, Padre, bendícela, Señor, dale, Señor, un corazón entendido para que pueda creer en ti, Padre. Bendice a Jorge, a Javier, a Jesús, Señor, a Chuy, Padre Santo, y a todas sus familias, Padre. Yo las pongo en tus manos, Señor, para que, Señor, puedan alcanzar la salvación y la vida eterna por Jesucristo. Señor, bendice a mi esposa, Padre. Gracias porque ya le sanaste de sus dolencias también, Señor, porque hubo una lastimadura en su cadera, Padre Santo, ahí en su espina dorsal, Padre. Gracias, testificamos, Señor, que tú le sanaste, Señor, que tú quitaste esa dolencia, Señor, y que por sus llagas ella ha sido sanada, por tus llagas, Señor.
Gracias te damos delante de los hermanos y delante de todas las personas. Cristo es nuestro sanador, queridos hermanos. Cristo es nuestro Salvador. Bendito sea su santo nombre. Alabamos su nombre porque para siempre es su misericordia. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibe bendición de Dios, querido hermano y amigo, hoy en esta tarde de oración, ¿verdad? Gracias que estuvimos juntos, que estuvimos conectados, ¿verdad? Y todos aquellos que se conectaron recibirán bendición de lo alto. Que en esta tarde el Señor los bendiga y que la paz de mi Dios esté siempre en sus corazones. Reciban bendición de su pastor, de mi esposa que está aquí, de mis hijos, de Nachito que está aquí con nosotros siempre apoyándonos, de mi hija Rosy que siempre apoya la transmisión. Reciban saludos de todos. Que Dios me les bendiga y hasta pronto.